Apreciados hermanos y hermanas misioneras de la América Latina, de toda la humanidad, paz y bien en Jesucristo resucitado y vivo. Vamos a escuchar en el Evangelio de hoy al Padre Carlos Yepes, el hermano Carlos. Cada uno cargamos por momentos de cruz muy pesadas, y Él la cargó y ha resucitado y está limpio de todo cargo que le hicieron y continúa con predicaciones maravillosas y con esa voz, esa preparación intelectual que tiene. Lo escuchamos hoy al Padre Carlos. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 3. Esto dice el Señor: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Abre, Señor, tu mano, y nos sacias de favores. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. Muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. Abre, Señor, tu mano, y nos sacias de favores. De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 y 37 al 39. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo,
pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La realidad del hombre es que somos profundamente precarios, necesitados. Cada día necesitamos del alimento para vivir, que nos da energía, salud, vitalidad. Pero necesitamos del oxígeno a cada instante para incorporarlo a nuestro organismo, enriquecer nuestros sistemas, tejidos, la misma sangre que requiere ser oxigenada. Necesitamos del sueño reparador de cada noche para poder funcionar de manera adecuada al día siguiente, con fortaleza, con salud, con vitalidad. Hoy las lecturas de esta dominica, domingo 18º del tiempo litúrgico ordinario, nos habla de la fuerza que nos da el pan de Dios, el pan del cielo, el pan de la vida. Pero antes de ello, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en una verdadera profecía y en nombre del Señor Dios, nos exhorta: oigan sedientos, acudan todos por agua. Vengan también los que no tienen dinero, compren trigo y coman de balde vino y leche. Está hablando esa expresión de balde de la gratuidad de Dios, del don divino, de que no necesitamos dinero para recibir las bendiciones y las provisiones de Dios. Y en renglón seguido esa primera lectura afirmará: ¿por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura verdadera? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platos sustanciosos. Con razón el Salmo litúrgico 144 nos invita como asamblea celebrante a decir: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Y diremos con el salmista en tono orante: el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Y repetirá: el Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Y concluirá diciendo: los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Tanto esta primera lectura como el Salmo litúrgico nos preparan para entender el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús se había marchado a solas a un lugar desierto, a entrar en oración, en intimidad de amor con el Padre Dios, después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Y nos dice a renglón seguido San Mateo en el capítulo 14, que al desembarcar vio Jesús una multitud inmensa de hombres y mujeres ávidos de la palabra del Señor, de la presencia de Jesús y de su acción sanadora en todos ellos. Y utiliza una expresión muy significativa: Jesús sintió compasión, se compadeció de la multitud, de los hambrientos y también de los enfermos, curándolos a ellos. ¿Cuál es el gran distintivo del creyente, del cristiano, del católico? Fundamentalmente, que a ejemplo de Jesús y teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús, como nos exhorta el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses,
que seamos hombres y mujeres capaces de compadecernos del dolor, del sufrimiento, de la debilidad de los demás. Que muy en el fondo el Evangelio es siempre tomar partido a favor de los débiles, de los sufrientes, de los que no tienen en el mundo quien hable por ellos. Nos dice este evangelista San Mateo que después de hablarles y estando cansados, les dicen los discípulos: mándalos a casa, a las aldeas, para que compren algo de comer. Pero Jesús les dirá a sus discípulos: no hace falta que vayan a sus casas, denles ustedes mismos de comer. Y ante la precariedad de apenas 5 panes y 2 peces, Jesús pide que les traigan la comida, que era poca, exigua, y dice que alzando la mirada al cielo, en un gesto de oración y de plegaria, pronunció la bendición, partió los panes, los compartió y se los dio a los discípulos en un gesto profundamente eucarístico. Y los discípulos dieron de estos panes a la gente. En el fondo está indicando Jesús que hay un pan, hay un alimento más necesario para el hombre de todos los tiempos que la comida, el pan o el alimento diario, y es el pan de vida, el pan de Dios, que es el único, repito, el único capaz de saciar el hambre de eternidad, la sed de infinito, la búsqueda universal y eterna de Dios que hay en todo corazón humano. Concluirá el evangelista diciendo que todos comieron y se saciaron, se hartaron, quedaron satisfechos y que aún así recogieron 12 cestos llenos de sobras de pan y pescado, indicando que tratándose del alimento de vida eterna, bendecido, partido y compartido, prefiguración de la Eucaristía, nada se debe de perder. Pero concluiremos este evangelio diciendo que es también un gesto de profunda solidaridad y generosidad de Jesús, y que nos muestra cuando la comunidad cristiana, cuando tú y yo somos generosos y solidarios, como da para que el pan se multiplique para todos y aún sobre, más allá de las necesidades humanas que todos tenemos. Concluimos esta reflexión con la preciosa segunda lectura de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, cuando Pablo, probado en sufrimientos y dificultades, en adversidades y batallas interiores y exteriores, se pregunta a sí mismo quién será capaz de separarlo del amor de Cristo, y hace un elenco de 7 realidades adversas: la tribulación, la angustia, la persecución de los hombres, el hambre física, la desnudez, el peligro, la espada. Y el mismo Pablo, después de enunciar estas 7 realidades, una de ellas, el hambre, a propósito de la lectura de hoy, dirá Pablo: en todo esto vencemos fácilmente gracias a aquel que nos ha amado. Hoy, más allá de dudas, de miedos, de necesidades, de persecuciones, de angustias e incertidumbres sobre el futuro, de amenazas de muerte, Pablo, no solo el apóstol, sino también el místico, el hombre lleno de la gracia de Dios, nos dirá que vencemos fácilmente en todo cuando nos sabemos profundamente amados por el Señor, y afirmará que ni vida ni muerte, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencia ni altura ni profundidad alguna, ni siquiera ninguna criatura creada será capaz de separarnos, dividirnos, alejarnos
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Quien tuviera ese fuego en el corazón, quien tuviera esa ardentía en el alma, quien tuviera esa pasión por evangelizar, quien tuviera ese enamoramiento, esa fascinación por Cristo que la tuvo Pablo y que más allá del hambre y de otras necesidades le permitió superar toda adversidad porque sabía en quién había colocado su confianza. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, te llene de fortaleza interior, aprendas que solo hay un pan capaz de saciar los anhelos más profundos de la vida, el pan eucarístico, y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos. Damos gracias al Señor, lo conocemos bastante a través de todos sus videos grabados, a través del canal que tuvo en otra ciudad de Colombia, lo conocemos bien, pero esta tarde tuvimos la inquietud de escucharlo, de escuchar su palabra, una reflexión humilde y sencilla, pero muy profunda. Padre Carlos es un hombre de fe, un hombre que después de estudiar el derecho experimentó el llamado del Señor y se consagró totalmente de cuerpo y alma a expandir, a evangelizar, a extender el reino de Jesucristo resucitado y vivo. Damos gracias en esta tarde de poder escucharlo y animarlo y decirle que además de escucharlo, estamos orando para que él continúe hacia adelante en su gran misión. Tuvo alguna oportunidad muy grande para ir a Roma, dirigir un dicasterio allá en Roma del Papa León XIV, pero él prefirió volver a ese barrio que está evangelizando, a ese barrio donde también tienen un comedor grande para muchos que vienen a satisfacer el alimento del cuerpo. Damos gracias al Señor cuando es un sacerdote acostumbrado a la renuncia, pero a lo mejor algún día el Espíritu Santo lo lleve a Roma, en algún puesto principal para evangelizar y para expandir el reino. Le vamos a pedir al Señor de la Misericordia que bendiga a todas las familias de la humanidad, en especial a ese barrio humilde y sencillo donde hoy se encuentra evangelizando el Padre Carlos Yepes, y que continúe con ese fervor que le conocemos ya de muchos años, anunciando el reino de Dios, con la paz, la quietud de su reflexión, con ese orden intelectual del derecho que seguramente le ayudó para penetrar la palabra eterna de Dios en el Espíritu Santo. Bendice, Señor de misericordia, a toda esa comunidad que dirige el Padre Carlos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque grande, eterna y amable es infinita su santa misericordia. Mucha paz, muchas bendiciones en familia. Amén.